¿Cómo están? Nosotros somos el grupo A1, parte 2 de Anatomía 1 por el Dr. Carlos Carmona de la Universidad Cristiana de Bolivia. Nosotros les vamos a presentar lo que es nuestro proyecto final de anatomía, que es diserción del miembro superior derecho, con nuestros integrantes que son Casir Sánchez, Andy Quiroz Villa, Joana Vaca Venegas, Camila Rivero Angulo de León, Tamara Salvatierra, Belén Ortuño, Milton Ronald, Lady Rachel, Roger Alexander Sánchez y Kelly Cuellar. Miembro superior derecho. Para la diserción del miembro superior derecho utilizamos el kit de diserción que contaba con bisturí, mango 4, tijeras, pinzas con garras y sin garras. La diserción consiste en llegar a los diferentes planos correspondientes al segmento del miembro, diferenciando así las principales estructuras que conforman el miembro superior derecho. Sección de la cara anterior del brazo. Con el fin de tener acceso al brazo, realizamos un corte en el plano anterior para poder tener una línea media en el brazo. En el corte que realizamos, la línea delimita y con unas articulaciones, el cual sería la articulación del radio umbral, con la ayuda de un bisturí, retiramos la piel siguiendo la circunferencia del brazo desde la parte anterior hasta la posterior. Una vez que retiramos la piel de la porción que cubre el brazo, nos encargamos con la aponeurosis del brazo, con la cual retiramos con la ayuda de las tijeras y las pinzas sin garra. Para retirar la aponeurosis, pudimos observar el músculo bíceps braquial y la vena cefálica, a la cual cursa un trayecto lateral del músculo ante mencionado. Medialmente al músculo bíceps braquial nos encontramos con la arteria branquial que sigue su trayecto junto a la vena branquial. También nos encontramos con un conjunto de vasos cuyos trayectos por el brazo discurren junto a la arteria branquial del nervio mediano, el nervio cutáneo, el antebraquial medial y el nervio cubital y la vena basílica. Con el fin de acceder a un plano más profundo, utilizamos unas tijeras y unas pinzas sin garra. Utilizamos como guía a la aponeurosis del músculo bíceps braquial y fuimos retirándolo poco a poco del restante del brazo. De esta forma pudimos tener acceso a dos músculos que sería el coracobraquial, el braquial. Estos músculos son perforados por el nervio músculo cutáneo. De la parte posterior del brazo. Luego de haber diseccionado completamente la parte anterior del brazo, nos dispusimos a diseccionar la parte posterior. Esta ya estaba desprovista de piel, pero estaba completamente cubierta por fascia, la cual retiramos con pinzas y tijeras. Luego de haber retirado dicha fascia, nos encontramos con el músculo tríceps braquial, que es el único músculo en el plano posterior del brazo. Junto a él vamos a encontrar al nervio cutáneo braquial, un pequeño ramo del nervio radial. Esto para tener acceso a los vasos que se extienden debajo del músculo, y mediante una separación del músculo con las tijeras y las pinzas podemos encontrar entre la cabeza medial y lateral del músculo tríceps braquial al nervio radial y la arteria radial, las cuales están cubiertas por una pequeña fascia. Y continuando, tenemos la región del antebrazo en una parte anterior o en una zona anterior. Para ingresar a esta zona del antebrazo realizamos un corte por la línea media de la cara anterior del antebrazo, asimismo como un corte en forma de circunferencia alrededor de las articulaciones radiohumeral y radiocarpiana. Todo esto con ayuda de un bisturí y las pinzas con garra. De esta forma, el antebrazo quedó desprovisto de piel y nos vamos a encontrar con una lámina superficial de la fascia superficial del antebrazo, la cual retiraremos cuidadosamente con ayuda de las tijeras y unas pinzas sin garra. A la hora de tener descubierto la región anterior del antebrazo, vamos a encontrarnos con diferentes venas y músculos. Vamos a encontrar una vena cefálica del brazo
una vena basílica, una vena mediana antebraquial, la vena cefálica del antebrazo y la vena mediana del codo. Y los diferentes músculos se van a diferenciar por diferentes planos que vamos a encontrar en el antebrazo. Como primer plano vamos a tener diferentes músculos como el pronador redondo, el pronador mayor, palmar menor y cubital anterior. En segundo plano tenemos el flexor común superficial de los dedos. Como tercer plano tenemos el flexor común profundo de los dedos de la mano y el flexor largo del pulgar. Y como cuarto y último plano vamos a encontrar el músculo pronador cuadrado. Todos estos músculos y venas se pueden ver luego de retirar la fascia. Cuidadosamente indagamos por todo lo que es el antebrazo con simplemente unas pinzas y tener mucho cuidado. Nos encontramos con la vena mediana que transcurre por la línea media de la cara anterior del antebrazo. Hace su trayecto por la articulación de la muñeca hasta la proximidad de la articulación del codo, donde una tributaria de la vena cefálica continúa su trayecto como vena mediana hacia la articulación húmero-cubital, hasta fusionarse con la vena basílica. La vena basílica hace su trayecto por el dorso de la mano para pasarse por la cabeza del cúbito y recorrer la cara medial de este hasta la mitad de esta región y posicionarse en la cara anterior de la articulación húmero-cubital. Después podemos ver la vena cefálica, que la vena cefálica empieza su trayecto en la proximidad de la articulación radiocarpiana y se dirige sobre la cara lateral del antebrazo hasta la mitad, donde se posiciona en el plano anterior cerca de la articulación húmero-radial. Recibe una tributaria de la vena mediana de nuevo se dirige a la cara lateral, pero esta vez se dirige hacia el brazo. Bueno, en el plano profundo del antebrazo encontramos una serie de huesos, músculos, nervios y vasos, los cuales ayudan a sostener, mueven, irrigan e inervan las estructuras profundas del antebrazo. Bueno, en el momento de diseccionar el antebrazo, lo primero que podemos observar es el tendón del bíceps, donde se extiende desde el pronador hasta el flexor radial del carpo. Bueno, también en este plano podemos encontrar algunos músculos como son el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y el extensor propio del índice. Asimismo, justo debajo del flexor largo del pulgar y flexor profundo de los dedos encontramos el pronador cuadrado. Bueno, hay que tener en cuenta que en este plano profundo se encuentra la mayor parte de músculos, los cuales hacen el movimiento amplio de la mano. Tenemos el pectoral mayor, tenemos el coracobraquial, tenemos el bíceps braquial, tenemos el braquial solito, tenemos la cabeza medial del tríceps braquial y uno de sus nervios de vista anterior, y tenemos la cabeza larga del tríceps braquial y su nervio. Tenemos el nervio radial, tenemos el nervio cutáneo posterior del brazo y tenemos el redondo mayor y nervio subescapular inferior. Tenemos subescapular solo, tenemos el dorsal ancho, tenemos el nervio torácico dorsal, tenemos el nervio torácico largo, tenemos el serrato anterior. De los 206 huesos que hay en el cuerpo, 3 de ellos se encuentran en el brazo, que son el húmero, el cúbito y el radio. Los brazos también están formados por músculos, articulaciones, tendones y otros tejidos conectivos. Pueden ocurrir lesiones en cualquiera de estas partes del brazo al practicar deporte, en caso de una caída o en un accidente. Los tipos de lesiones son las tendinitis, bursitis, torcedura, fractura, los huesos rotos, problemas de los nervios y osteoartrosis, y también pueden haber lesiones en las partes específicas, que es como en la mano, en la muñeca, en el codo o en el hombro.